primero que yo quisiera hacer es una reflexión, como les decía, desde la posición de la Comisión Interamericana como parte del sistema en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluido sin duda la interrupción del embarazo. Pero creo que para esto tenemos que ver un panorama mucho más amplio que no se limita solo a este tema. Y entonces, en primer lugar, a lo que yo me quería referir, que les puedo pedir que cierren la puerta. Gracias. Mi amado docente es como que me distrae. Bueno, decía yo que inicio con una reflexión general que no está desligada de todo esto y que tiene que ver con la fragilidad de los sistemas democráticos en la región y cómo los indicadores para medir la democracia se han constituido a partir de, por ejemplo, la posibilidad de elecciones libres, la posibilidad o no de leyes de cuota, la posibilidad o no de reelecciones o no, de acuerdo a lo que establecen los marcos constitucionales. Y eso, más o menos en general, es lo que mide la situación de un Estado como democrático. Pero las desapariciones de mujeres y niños, los feminicidios, la normalización de las niñas violadas sexualmente y obligadas a dar a luz, todo eso se mira desde el ámbito penal y quizás desde la política pública, pero no se entiende como situaciones que minan las nociones de las democracias. Países que incluyen, por ejemplo, en sus censos de población, preguntas a las mujeres sobre su primer embarazo y le hacen estas preguntas a niñas desde los 12 años, implica que están reconociendo el abuso sexual y la maternidad, y digo maternidad entre comillas, desde las niñas, porque como ya sabemos son niñas y no madres. Sin embargo, cuando se mide la democracia, muchos estados son considerados democráticos pese a esta situación. Un segundo punto que también quería reflexionar es la crisis en la justicia. La Comisión Interamericana mira con mucha preocupación la situación de persecución a operadores judiciales, la falta de independencia, pero también de imparcialidad en los poderes, en la administración de justicia. Y esto no solo afecta los derechos de las mujeres, sino afecta el debido proceso. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana en muchas sentencias. Cuando se habla de estereotipos de género, en la policía, en la fiscalía, en el Ministerio Público, en la Procuraduría, en quienes ejercen la defensa del Estado ante los foros internacionales y sin duda en jueces y juezas, no se está minando solamente el acceso de las mujeres a la justicia, no se está minando solamente el vínculo entre el análisis de la violencia de género como una violación a la justicia, sino también el debido proceso. Laura Clérico, esta abogada argentina, tiene un artículo muy interesante analizando el rol o la situación de imparcialidad en el marco de los procesos ante la Corte Interamericana. Todos y todas sabemos que un funcionario de justicia debe ser siempre imparcial. Y la imparcialidad, cuando no se verifica, o el funcionario se tiene que inhibir o las personas lo pueden recusar. Y muchas veces se recusa a funcionarios de justicia por parentesco con los acusados, se les recusa por algún trabajo previo en el que han estado que mina su imparcialidad, pero no se recusa necesariamente a aquellos funcionarios que desarrollan su labor con estereotipos de género. ¿Cómo hacemos para que esta noción de estereotipos de género, que viene de las ciencias sociales, pero que ya está incorporado en las sentencias de la Corte Interamericana, no esté solamente al momento de estos fallos internacionales, sino en los fallos locales? Pregunto, invito, pido la reflexión. ¿De qué manera podemos desarrollar estos procesos de garantía de la imparcialidad de los juicios, recusando a aquellos funcionarios que demuestren estereotipos de género? El tercer tema que yo también quería mencionar tiene que ver con las respuestas a la violencia, incluida la violencia obstétrica, que tiene que ver con la falta de acceso de las mujeres con respecto a los procesos de su maternidad. Y aquí una reflexión enorme que hay que hacer. Si yo preguntara, bueno, estamos en Colombia, pero sea en Colombia, en Argentina o en Perú, en cualquier país de la región,
¿Cómo se regula la violencia obstétrica? Estoy segura que estoy segura que todas ellas saben cuál es el marco normativo de la violencia obstétrica, es decir, qué leyes existen. Y sin embargo, la violencia obstétrica ha existido desde siempre. Cuando nosotros sí nos damos cuenta que, por ejemplo, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial son consideradas violaciones de derechos humanos desde siempre, mientras que en el caso de la violencia obstétrica ha estado normalizada, vemos entonces cómo las respuestas a la democracia, a la justicia, tienen que pasar por el tema de la autonomía reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y solamente una nota aquí, porque pese a ser parte del sistema, soy bastante crítico como debemos ser, valorar y también reflexionar sobre las demoras del sistema en general. Ha sido el sistema universal, en el caso del Comité de la CEDAW, con el caso SMF contra España, que nos habla de violencia obstétrica, y ha sido la Corte Interamericana, en su último caso, Cristina Brites contra Argentina, la muerte de una mujer durante el parto, donde habla claramente de la violencia obstétrica, y la opinión consultiva 29 sobre la situación de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado, donde habla claramente la Corte sobre la violencia obstétrica. Entonces, vemos, y ese era un poco el objetivo de esta breve presentación, no les quiero quitar tiempo a las panelistas, como cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hay que hablar, en este caso, de la despenalización del aborto, pero no solo de eso. Hay que mirar este tema en el marco de las democracias. Hay que mirar este tema en el marco de la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y un tercer elemento de extrema preocupación para el sistema interamericano, y que tiene que ser también para todos y todas, es el uso que se está dando a los estados de excepción o estados de emergencia como herramienta para controlar la criminalidad local. Lo vemos en varios países, como en los estados de excepción se prolongan y se prolongan y se prolongan en el tiempo, y ya dejan de ser una excepción sino un espacio común. Rompen entonces esos estados de excepción lo establecido tanto en el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en el artículo 27 de la Convención Americana, estados que se deben dar excepcionalmente a una situación grave de riesgo, que deben ser comunicados al secretario de la ONU, al secretario de la OEA, y que deben tener una temporalidad. ¿Y por qué menciono este tema del estado de excepción? Porque mi objetivo, insisto, es que podamos ver todos los fenómenos de la religión también en esta mirada de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es una casualidad que aquellos estados que están utilizando el estado de excepción como una situación cotidiana son quienes tienen las leyes más represivas para el acceso de las mujeres, por ejemplo, al aborto. Ese control sobre la sociedad también es un control sobre las mujeres. Y podría seguir, en realidad yo quiero agradecer mucho la invitación, porque esta reflexión me hizo escribir mucho sobre estos temas. Nota a pie de página, voy a escribir esto en artículo porque me parece que tendríamos mucho que reflexionar. Pero entonces quiero dar un siguiente paso, ¿no? Lo primero es esta invitación, yo he dado 3 ejemplos, pero creo que podríamos hacer muchos más ejemplos de situaciones preocupantes y derechos reproductivos. Y lo segundo es una reflexión sobre el rol del sistema interamericano, compuesto como comisión y corte. Y en este sentido, yo quiero recordar algo. La Comisión Interamericana existió antes de la Corte. La Comisión Interamericana es un órgano principal de la OEA y tiene más funciones que la Corte. ¿Y por qué quiero resaltar eso? Porque entonces los ataques que está sufriendo el sistema interamericano, no estoy diciendo nada que nadie sepa, se están dando, por un lado, en el caso de la Corte, referidos al control de convencionalidad y al cumplimiento de las sentencias. Esa es la función de la Corte. Pero en el caso de la Comisión Interamericana, la Comisión puede o no pasar los casos a la Corte, pero tiene funciones de monitoreo, que incluyen informes y comunicados de prensa, tiene función de medidas cautelares ante situaciones de emergencia, y la Comisión es la entrada al sistema. Los informes que hace la Comisión de admisibilidad de un caso que eventualmente lleguen ante la Corte
ponen el punto de partida de la interpretación. Obviamente la autoridad es la de la Corte. Pero en el caso Beatriz, o en el caso Azul Rojas Marín contra Perú, cuando la Comisión habla de violencia por prejuicio, algo que había dicho en su informe del 2015 sobre personas LGTBI, ese concepto de violencia por prejuicio lo pone la Comisión y luego se consagra en un caso. Lo mismo en la aplicabilidad en el caso Vicky Hernández contra Honduras, donde la Corte efectivamente concluye que la Convención Belén do Pará se puede aplicar a las mujeres trans, pero es la Comisión que impone esto en su informe de admisibilidad. Y lo mismo va a ser en el caso Beatriz, donde la Comisión planteó, entre otros temas, que la penalización absoluta del aborto no protege el derecho a la vida de nadie. Vamos a ver qué dice la Corte al respecto. Y entonces, y por eso yo decía que quisiera en esta última parte, prometo ya terminar, plantear quizás cosas que para todas ustedes y las personas comprometidas con el tema pueden parecer muy obvias, pero yo sí quiero decirlas porque son los argumentos que, nuevamente insisto esto, las convencidas, los convencidos no temen ante estos argumentos porque tienen claridad cómo son las cosas, no solo políticamente, sino jurídicamente. Pero quien no conoce en profundidad el derecho internacional puede cometer el error de creer que lo que le están planteando es correcto. Y por eso quiero dar solamente algunos ejemplos de los ataques y de esta argumentación en la materia. En primer lugar, posiciones jurídicas que se niegan a hablar todavía hoy de los derechos sexuales y reproductivos, estableciendo que la Convención Americana no los menciona directamente. Más allá de las sentencias Artavia Murillo, Manuel y demás que ustedes pueden conocer, yo quiero recordar algo, que un tratado, que es una fuente del derecho, no mencione un derecho humano de manera específica, no significa que no exista. Y aquí hay que recordar la naturaleza de los tratados de derechos humanos, que son distintos a los tratados de libre comercio, porque los tratados de derechos humanos buscan la protección de la persona. Y la Corte Interamericana ha dicho, y voy a citar, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Por eso, aunque la Convención Americana no menciona la violencia obstétrica, la Corte sí dice que es una violación de derechos humanos. Esto es lo que se conoce como la interpretación evolutiva, y dice la Corte, esta interpretación va de acuerdo con el propio artículo 29 de la Convención, que establece el principio de pro persona, pero también con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿De acuerdo? Entonces, no podría ser de otra manera, porque si nosotros ahorita, y pensemos en la pandemia, pensemos lo que estamos haciendo ahora, el Internet. Cuando se creó cuando se dio la Declaración Universal no había Internet. Cuando se dio la Convención Americana tampoco. Y sin embargo, hablamos de acceso al Internet como un derecho. Decimos que puede haber violencia en línea. Decimos que se corta la libertad de expresión ya no solo en los medios tradicionales, sino también en Twitter o en redes sociales en general. Eso no estaba escrito en la Convención Americana. Pero allí nadie duda que hay un acceso, un derecho a acceder a la información. Ahí la duda no se plantea. Cuando se plantea la duda solo en el caso de los derechos de las mujeres, ahí hay que sospechar. El segundo elemento tiene que ver con la indivisibilidad de derechos humanos. Y aquí podemos discutir la importancia del acceso al derecho a la vida y cómo la penalización absoluta atenta precisamente contra ese derecho a la vida. Y también al derecho a la salud, porque estadísticamente, nuevamente, en los labores de monitoreo de la Comisión y todo el trabajo que ustedes saben, países en los cuales se penaliza absolutamente el aborto, por un lado, sin duda, el riesgo inminente que una mujer que tenga una pérdida natural vaya a la cárcel, pero también el riesgo de que las mujeres con embarazos embarazos peligrosos, de situaciones peligrosas, no acuden al servicio de salud por miedo a que las denuncien. Y entonces ya no estamos hablando solo de vida, sino también de salud y también de no discriminación. Porque las mujeres las personas que deciden abortar y tienen los recursos adecuados,
van a poder incluso viajar a otro país a hacerlo. Pero las mujeres que viven en países con penalización absoluta se van a morir cuando no tienen acceso, cuando no tienen dinero. No es casualidad que quienes mueren o padecen son aquellas mujeres de escasos recursos. ¿Sí? Listo. Y el tercer elemento, y con eso ya termino, es empezar a reflexionar sobre la propia definición de violación de derechos humanos. Nadie duda, nadie, sobre la prohibición absoluta de la tortura. Nadie, hasta los estados que cometen tortura, dicen que no la cometen. Nadie asume que eso se debe hacer. Y cuando miramos entonces casos como el de Teodora Vázquez versus El Salvador y tantos otros casos, esta mujer que pierde a su bebé, estaba con 9 meses de embarazo, luego detenida, condenada a 30 años de prisión, dejando un niño de 4 años. Cuando ella finalmente sale, gracias a la actividad, por ejemplo, en el caso de las cautelares, que la comisión y todo el activismo, vuelve a una casa en la cual el niño ya tenía 14. Pero yo quiero reflexionar por algo. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo muchos grupos, pero hubo 2 relatores. El relator Juan Méndez, en temas de tortura, donde dijo que la única conclusión razonable es que la prohibición absoluta del aborto viola la prohibición de trato cruel, inhumano y degradante, porque afecta de manera específica, en este caso a las mujeres, combinado con el principio de no discriminación, y porque genera todo esto que hemos estado hablando de lo que es un trato cruel. Y en segundo lugar, a la relatora Anna Calamar, en ese entonces sobre ejecuciones extrajudiciales, cuando dice que cuando en un determinado estado un grupo de mujeres se está muriendo porque tiene que acceder al aborto clandestino, porque no le permiten ningún tipo de acceso, se podría hablar de una responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales. Es decir, la ejecución extrajudicial ya no solamente entendía como la masacre que conocemos, sino por la muerte de mujeres que no tienen acceso a la salud sexual y reproductiva. Y aquí ya termino. Retos, creo que ustedes van a plantear muchísimos. Preocupaciones enormes, como comisionada lo digo. En primer lugar, cuando yo hablaba del tema del monitoreo, la comisión publicó recientemente un comunicado de prensa sobre derechos sexuales y reproductivos, una evaluación, un diagnóstico. Y se cuestionó la transparencia de la comisión, cómo se elaboró este comunicado de prensa. Esa información es totalmente transparente, la podemos dar. Mi reflexión y mi pregunta, y ahí planteo un reto, tenemos más de 60 años dando comunicados de prensa y solo en este se cuestiona cómo se vota un comunicado de prensa. En segundo lugar, el tema de la subsidiariedad, por supuesto que el sistema interamericano es subsidiario, ¿no? Por supuesto que lo es, pero cuestionar ahora el control de convencionalidad, es decir, la obligatoriedad que tienen los funcionarios públicos de seguir los mandatos de la jurisprudencia de la Corte, o pretender utilizar el llamado margen de apreciación para decir en este país todavía no estamos preparados para esta o esta decisión, como el matrimonio igualitario o como la despenalización, es preocupante, porque se utilizan estas críticas solo en estos temas fundamentalmente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si estuviéramos como en los 70s, cuando recién empezó el sistema interamericano con las dictaduras de Argentina y Chile, y se dijera que hay que aplicar el margen de apreciación? Yo me pregunto, ¿qué pasa ahora con las personas privadas de libertad, donde se mantiene en estado de excepción, donde hay mujeres que están muriendo en esa condición, y se aplica el margen de apreciación?